¿Qué pasaría si alguien te dijera que el ser más poderoso del universo está caminando por tu pueblo, sanando a los enfermos, calmando tormentas, resucitando a los muertos, y que lo único que pide a cambio es que lo sigas? ¿Cómo responderías? Ese es exactamente el escenario que se desarrolla en Mateo, capítulos 8 y 9. Y las respuestas que la gente dio entonces son sorprendentemente parecidas a las respuestas que la gente da hoy. Bienvenidos a Mateo, el Rey y su Reino, Retratos de Jesús. Soy John, acompañado como siempre por Lauren, y hoy estamos en la lección 4, titulada Poder, el gobierno del Rey en acción. Vamos a cubrir Mateo capítulos 8 y 9, y el objetivo de esta lección es apreciar cómo los milagros de Jesús demuestran su gobierno y autoridad divina. La semana pasada estuvimos en el Sermón del Monte, escuchando al Rey declarar las prioridades de su reino. Esta semana vamos a verlo respaldar cada palabra con acción. Esa es una secuencia muy importante, ¿verdad? Mateo es muy intencional con esto. Tenemos los capítulos 5 al 7, la enseñanza, e inmediatamente los capítulos 8 y 9, la acción, la palabra y el poder, lado a lado. Y la lección destaca que Mateo 9:35 es casi una repetición palabra por palabra de Mateo 4:23. Déjame leerlo para que sintamos el marco que Mateo está creando. Mateo 4:23 dice: Y recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y luego Mateo 9:35, que es nuestro texto clave para esta lección, dice: Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Esos dos versículos funcionan como soportes que enmarcan, uno al comienzo de toda esta sección y otro al cierre, envolviendo el Sermón del Monte y estos 10 milagros en un solo retrato unificado del Rey y su reino. Enseñanza y milagros juntos. Eso es el evangelio del reino. No puedes separar completamente lo que Jesús dice de lo que Jesús hace. La agenda y el gobierno se pertenecen mutuamente. Entonces, establezcamos un poco la escena. Jesús acaba de bajar del monte después del Sermón del Monte. Las multitudes lo han estado siguiendo. Mateo dice que su audiencia estaba asombrada de su enseñanza, porque enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas, y ahora lo siguen bajando por la ladera. Y en lugar de retirarse o descansar, Jesús inmediatamente comienza una serie de milagros. La lección cuenta 10 de ellos a través de estos 2 capítulos. 10. Y cada uno apunta a un dominio específico, mostrando que su poder no tiene techo ni muro. Nombrémoslos porque esa lista es impactante por sí sola. Lepra, poder sobre la enfermedad. Parálisis y fiebre, poder sobre la dolencia. Tormenta en el mar, poder sobre la naturaleza. Posesión demoníaca, poder sobre Satanás. Pecado, poder para perdonar. Muerte, poder para resucitar. Ceguera, poder sobre la oscuridad. Un hombre mudo y poseído, poder sobre los demonios. Ese es un rango asombroso. Cuando lo pones así, te das cuenta de que Mateo está haciendo un argumento. No está solo contando historias. Está demostrando sistemáticamente que no hay rincón de la creación donde Jesús no tenga autoridad. Y la lección nota algo hermoso sobre dónde comienza Mateo, con el leproso. La lepra era la enfermedad más temida de la época, contagiosa, incurable, desfigurante. Había estrictas leyes levíticas al respecto. Los leprosos estaban aislados socialmente. Simplemente no tocabas a un leproso. ¿Y qué hace Jesús? Lo toca. No por efecto de impacto, sino para demostrar que su santidad no disminuye por el contacto con lo impuro. De hecho, ocurre lo contrario. El leproso queda limpio. Esa inversión es tan rica teológicamente. Bajo el sistema antiguo, si tocabas algo impuro, te volvías impuro. Jesús invierte eso por completo. Su pureza es más poderosa que la enfermedad. Luego tienes al siervo del centurión. Este es un oficial gentil, alguien completamente fuera de la comunidad del pacto. Y Jesús no duda. Se ofrece a ir y sanar al siervo, lo cual en sí mismo habría levantado cejas.
Y la respuesta del centurión es una de las declaraciones de fe más notables en todo el Evangelio. Le dice a Jesús que no necesita ir en persona, solamente di la palabra y mi siervo será sanado. Ese nivel de confianza de alguien que no tiene pedigrí religioso es impresionante. Y luego la suegra de Pedro, la tormenta en el mar, el endemoniado en el cementerio, el paralítico a quien Jesús le perdona los pecados, la hija de Jairo, la mujer con flujo de sangre, los dos ciegos, el hombre mudo. Cada uno, una nueva demostración de la misma verdad. El Rey ha venido, y su gobierno es real. La lección también señala algo interesante sobre el relato de la tormenta. Dice que en marcado contraste con las celebridades que viven para el escenario, Jesús sube a una barca y se aleja de la multitud hacia el otro lado del mar. No está actuando para recibir aplausos. No está construyendo una plataforma. Cuando llega la tormenta, la reprende con una simple orden, y los discípulos quedan preguntándose, ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Déjame leerlo de Mateo 8, 26-27. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Esa pregunta, ¿quién es este?, es en muchos sentidos la pregunta que Mateo está tratando de responder a través de todo este Evangelio, y los capítulos 8 y 9 son una parte importante de la respuesta. Muy bien. Pasemos a nuestras preguntas de hablemos de ello, porque hay mucho que desempacar aquí. La pregunta 1 dice, ¿de qué manera se demuestran el poder y la autoridad del reino de Jesús en Mateo 8 y 9? ¿Y qué nos dice eso sobre su gobierno? Ya empezamos a tocar esto, pero vayamos más profundo. La pura variedad de los 10 milagros nos dice algo importante sobre la naturaleza del gobierno del Rey. No está limitado a un solo dominio. Abarca enfermedad, naturaleza, batalla espiritual, perdón y la muerte misma. Y esa última importa enormemente. El hecho de que Jesús resucite a la hija de Jairo apunta hacia algo aún más grande. La lección señala que, en última instancia, la propia resurrección de Jesús es la prueba de su victoria y autoridad sobre todo, y la garantía de que toda la creación será hecha nueva en su regreso. Entonces estos 10 milagros no son solo actos aislados de compasión, aunque son absolutamente eso, son anticipos, son vistazos de cómo se ve el reino en su plenitud, cuando toda lágrima es enjugada, cuando no hay más muerte ni llanto ni clamor ni dolor. El Rey ha venido a derrotar todo lo que daña y mata. Esa es la impresión que dejan estas historias. Y su reino es una restauración de bendición y bondad. Creo que ese enfoque, restauración, es tan importante. Jesús no está creando algo ajeno, está restaurando lo que siempre tuvo que ser. Cuando sana a un ciego, no está haciendo algo nuevo, está deshaciendo el daño que el pecado y el quebranto le han causado a la creación original de Dios. Lo cual significa que cada milagro es simultáneamente un acto de poder y un acto de amor. No está solo mostrando músculo divino. Está deshaciendo la maldición, una persona a la vez. Y tomados en conjunto, los 10 milagros no dejan piedra sin remover sobre el alcance de ese poder. Enfermedad, naturaleza, Satanás, pecado, muerte, oscuridad, ninguno de estos puede mantener su terreno frente a él. La aplicación para nosotros es esta. Sea lo que sea en tu vida que parezca demasiado grande, demasiado arraigado, demasiado perdido. Estos capítulos son la manera en que Mateo nos dice que nada está fuera del alcance de la autoridad de Jesús. Esa es una palabra con la que vale la pena sentarse. Bien, pasemos a la pregunta 2, que trata sobre las respuestas. ¿Cómo responde la gente al poder del reino de Jesús en Mateo 8 y 9? ¿Y cómo deberíamos responder nosotros cuando leemos estas historias? Esta es una beta tan rica, porque las respuestas en estos capítulos recorren todo el espectro de la reacción humana al poder divino y reflejan las maneras en que respondemos hoy. Empecemos por el principio. El leproso en 8:1-2. Mateo 8:2 dice, y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Este hombre ha venido a Jesús antes de tener cualquier experiencia personal de sanidad. Su fe precede al milagro. Y esa es una clase específica de fe, ¿verdad? No es una fe ganada a través de experiencias previas con Jesús.
Es fe basada en lo que ha escuchado, en la reputación, en la palabra que ha ido adelante del rey. El centurión es igual, viene a Jesús y su humildad es extraordinaria. Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Reconoce tanto la autoridad de Jesús como su propia posición en relación a ella. Y luego está la suegra de Pedro, cuya respuesta es casi sin esfuerzo, hermosa. Jesús la sana de la fiebre, e inmediatamente se levanta y les sirve. No hay fanfarria, ningún discurso largo. Es sanada, y se levanta, y hace lo que hace. Esa es una expresión muy natural y muy humana de gratitud. También es un modelo, honestamente. La respuesta a la gracia de Jesús no es pasividad, es servicio renovado y propósito. Ahora contrasta eso con la respuesta después de la sanidad de los endemoniados gadarenos. Déjame leer Mateo 8:34. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Le rogaron que se fuera, toda la ciudad, después de presenciar la demostración más dramática de poder sobre Satanás que jamás habían visto. Su respuesta fue: por favor, vete. Ese es uno de los versículos más sobrios en todo el Evangelio para mí. El poder y la bondad estaban parados justo frente a ellos, y la interrupción de su economía, la pérdida de los cerdos, les era más significativa que la liberación de un ser humano. Y nos dice algo honesto sobre cómo se puede recibir el poder divino. No todos se maravillan, no todos siguen. Algunas personas se sienten más perturbadas que inspiradas. Luego tienes a los escribas en el capítulo 9, que ven a Jesús perdonar al paralítico, e inmediatamente lo acusan de blasfemia. Eso es celos y defensa religiosa disfrazados como preocupación teológica. Y sin embargo, en esa misma escena tienes otras respuestas. El paralítico se levanta y se va, sanado y perdonado. Y la multitud, Mateo 9:8 dice, y la gente, al verlo, se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Maravillarse y glorificar a Dios. Esa es exactamente la respuesta que estas historias deberían producir en nosotros cuando las leemos. No solo aprecio intelectual por un evento histórico, sino verdadero asombro que lleva a la adoración. Porque las historias están diseñadas para movernos. La persona que lee estos capítulos sin ser movida está quizás leyéndolos de la misma manera en que los escribas miraban a Jesús, buscando faltas en lugar de buscar al Rey. ¿Cómo deberíamos responder? Con la fe del leproso antes del milagro, con la humildad del centurión, con el servicio natural y agradecido de la suegra de Pedro, y con el asombro glorificador de la multitud en el capítulo 9. Todos esos están disponibles para nosotros cada vez que abrimos estos capítulos, cada sola vez. Muy bien. La pregunta 3 dirige nuestra atención a algo que Mateo teje en esta narrativa, que podríamos perdernos, si solo estamos enfocados en los milagros en sí. La pregunta es, ¿cuál es el significado de los comentarios y el llamado de Jesús al discipulado intercalados entre estas historias de milagros? Específicamente, 8:18, 22 y 9:13. Este es uno de esos detalles que creo que es fácil de saltar. Estás leyendo estos relatos asombrosos de milagros y de repente Mateo inserta una conversación sobre el costo de seguir a Jesús o un recaudador de impuestos levantándose de su cabina. Puede sentirse como una interrupción. Pero Mateo nunca inserta cosas accidentalmente. El hecho de que los llamados al discipulado aparezcan en medio de estas demostraciones de poder es profundamente intencional. Déjame leer 8:18-22 porque el intercambio allí es sorprendente. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: Sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Ese es un par de intercambios que refresca. El escriba se ofrece con entusiasmo, y Jesús esencialmente dice: ¿Sabes en lo que te estás inscribiendo? Este no es un camino cómodo. Y el segundo hombre tiene lo que parece ser una petición completamente legítima: déjame enterrar a mi padre primero. Y la respuesta de Jesús suena casi dura, pero el punto es que el llamado del Rey tiene prioridad sobre toda otra obligación, incluso las más honorables.
El reino no es un suplemento a tu vida existente. Es un reordenamiento de toda tu vida alrededor de un nuevo centro de gravedad. Y luego, en 9:9-13, tienes el llamado del propio Mateo. Déjame leerlo. Mateo 9:9-12. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: «Sígueme». Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores, que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: «¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores?». Al oír esto, Jesús les dijo: «Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos». El llamado de Mateo es uno de los relatos de conversión más económicos y poderosos en la Biblia. Se levantó y lo siguió, sin negociación, sin condiciones, sin pedir unos días para pensarlo. Y nota que la autoridad de Jesús opera en los llamados al discipulado de la misma manera en que opera en los milagros. Él dice: «Sígueme», y la transformación sucede. La lección señala que su autoridad real se ve en cómo la gente responde a su palabra, así como responden las tormentas, así como responden los demonios. Pero no todos responden positivamente. Incluso aquí, algunos ponen excusas, algunos encuentran faltas, algunos evitan el llamado. La reacción de los fariseos a Jesús, comiendo con pecadores, es otra forma de resistencia a la agenda del rey. Y la respuesta de Jesús es perfecta. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No se está disculpando por acompañar a los quebrantados. Ahí es exactamente donde pertenece el rey. Entonces, ¿cuál es el significado de colocar estos momentos de discipulado entre los milagros? La lección hace un punto realmente importante aquí. Los milagros demuestran el poder divino del Rey y su intención de restaurar, pero no son un fin en sí mismos. No pueden separarse del llamado divino a creer, arrepentirse y seguirlo. El poder es real y la compasión es genuina, pero el Rey también está llamando a la gente a una relación, a una vida de seguimiento. No existe tal cosa como recibir los beneficios del reino, mientras se permanece a una distancia segura, sin compromiso. Cada milagro es, a su manera, un llamado a rendirse y a adorar a Jesús como Rey. Eso vale la pena repetirlo. Cada milagro es un llamado a rendirse. La sanidad del leproso no es solo un evento médico, es una invitación. El calmar de la tormenta no es solo meteorología, es un momento donde los discípulos deben decidir quién es esta persona y qué significa eso para sus vidas. Y el propio Mateo es prueba de que el llamado funciona. Se levanta de la cabina de impuestos y nunca regresa. Hermoso. Bien, la pregunta 4 es nuestra pregunta más personal de la lección. De los 10 milagros registrados en Mateo 8 y 9, ¿cuál te resalta más y por qué? Me encanta esta pregunta, porque es genuinamente abierta. No hay respuesta incorrecta. Es una invitación a involucrarse personalmente con estas historias, en lugar de solo examinarlas académicamente. La guía del maestro en realidad comparte un favorito, y quiero mencionarlo porque está descrito de manera tan hermosa. El doble milagro en 9:18-26, la hija de Jairo y la mujer con flujo de sangre. Déjame leer el comienzo de ese relato. Mateo 9:18-19. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: «Mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella, y vivirá». Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y en medio de ese viaje está la mujer con flujo de sangre, que toca el borde del manto de Jesús. Mateo 9:20-22. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocares solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Los contrastes en esa historia doble son extraordinarios. Una es joven, una es mayor, una está muerta, una está enferma pero viva. Una toca a Jesús, la otra es tocada por él. Una es sanada por su propia fe, la otra por la intercesión de su Padre.
y ambas son hechas enteras. Es una hermosa ilustración de las muchas maneras en que Jesús encuentra a la gente y la restaura. No hay dos historias exactamente iguales. Su gracia no es formulaica. Para mí, el milagro que más resalta es en realidad el calmar de la tormenta. Porque a diferencia de algunos de los otros milagros donde alguien viene a Jesús con una petición, la tormenta no es causada por nadie. Simplemente sucede. Y los discípulos están aterrorizados. Despiertan a Jesús y dicen: Señor, sálvanos que perecemos. Mateo 8, 25, 27. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Reprende al viento y al mar, no a los discípulos, aunque gentilmente aborda su temor. La reprensión va a la tormenta, y luego hay una grande bonanza. Esa frase, grande bonanza, después del terror de la tormenta, es una de las frases más evocadoras en Mateo. Creo que la razón por la que ese milagro resuena tan profundamente es que todos los que escuchan este podcast han estado en una temporada que se sintió como una tormenta, donde todo era turbulento y no podías ver la orilla. Y la pregunta que los discípulos hacen es la pregunta correcta en esos momentos. ¿Quién es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Porque si la respuesta a esa pregunta es la que Mateo dice que es, entonces ninguna tormenta en mi vida está más allá de su autoridad. Lo cual nos trae de vuelta a lo que estos milagros están haciendo teológicamente en última instancia. La lección señala que en su primera venida estos actos no son la conclusión, son un anticipo de lo que está por venir. La resurrección es la promesa de que el reino es verdadero y permanente, y llenará toda la tierra en su segunda venida. Así que estas historias en Mateo 8 y 9 no son historia antigua para que admiremos desde la distancia. Están orientando nuestras expectativas y construyendo nuestra anticipación por lo que está por delante. Nos dicen cómo se ve el reino de Dios cuando llega en su plenitud, sin lepra, sin parálisis, sin tormentas, sin muerte, sin pecado, sin demonios, todo eso deshecho. Y el rey que demostró el poder para hacer todo eso una vez, es el mismo rey que viene de nuevo a hacerlo permanentemente, universalmente y para siempre. Esa es el ancla que nos dan estos capítulos. Llevemos esto a casa con el pensamiento de cierre. Reflexiona en ello. La lección dice esto. Mateo 5 al 7 presenta la enseñanza del reino de Jesús. Mateo 8 al 9 presenta los milagros de su reino. Tomados juntos, vemos el poder transformacional de la autoridad y gobierno del Señor sobre cada aspecto de la creación y de nuestras vidas. Cada aspecto. Esa frase no deja mucho espacio para maniobrar. No la mayoría de los aspectos. No los aspectos espirituales. Cada aspecto de la creación y de nuestras vidas. Y creo que la reflexión honesta a la que la lección nos invita es esta. ¿Hay alguna área de mi vida donde prácticamente he excluido la autoridad de Jesús? ¿Una relación, un hábito, un temor, una ambición, algo que estoy manteniendo justo fuera del alcance del Rey? Porque el testimonio de Mateo 8 y 9 es que donde quiera que es invitado, la transformación sigue. El leproso pidió: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús dijo: Quiero, sé limpio. Ese es el corazón del asunto. Él quiere. La pregunta es si venimos a Él de la manera en que vino el leproso, con las manos abiertas, reconociendo tanto nuestra necesidad como su poder. Quiero sentarme con el milagro del llamado del propio Mateo esta semana. Porque Mateo es el que nos cuenta todas estas historias. Y las cuenta como un hombre que se levantó de una mesa y nunca miró atrás. Hay un testimonio personal incrustado en la estructura de todo este evangelio. ¡Qué hermosa observación! Para mí, sigo volviendo a Jairo. Él viene a Jesús en nombre de alguien a quien ama, que está más allá de la salvación por cualquier estándar humano. Su hija está muerta, y aún así adora, y aún así pide. Fe intercesora. Fe en nombre de otra persona cuando todo parece sin esperanza. Esa es una imagen poderosa para cualquiera que esté orando por un ser querido en este momento. Entonces, donde quiera que te encuentres en estas historias, ya sea que te identifiques con el leproso, o con los discípulos en la tormenta, o con Mateo en su cabina de impuestos, o con Jairo suplicando por su hija, el Rey es el mismo en todas, dispuesto, poderoso y presente.
La próxima semana continuaremos nuestro recorrido a través de Mateo, así que quédate cerca y sigue leyendo. Y si este episodio movió algo en ti, llévalo a tu clase de escuela sabática, llévalo a tu tiempo de oración, llévalo a tu grupo de estudio bíblico. Estos no son solo relatos antiguos, son retratos de un rey que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Gracias por estudiar con nosotros. Nos vemos en el próximo episodio de Mateo, el Rey y su Reino. Retratos de Jesús.